En esta ocasión quiero hablar de Edgar Davids, el exjugador del Barça, entre otros, y por supuesto este vídeo va a ir enfocado fundamentalmente a su participación en el Barça y su importancia en el Barça, porque es que fue absolutamente providencial. Providencial. De hecho, creo que si no se hubiera fichado a Davids, quizás no hubiéramos vivido nada de lo que vivimos a partir de 2004 y hasta hoy. Es decir, 15 años pueden estar sostenidos por el fichaje de ese jugador que mediáticamente, eso sí, nunca veréis que tenga el reconocimiento que sí que tuvo, por ejemplo, Ronaldinho, ¿no? Del que muchos siguen pretendiendo decir que el Barça cambió por Ronaldinho, cosa que es absolutamente falsa. Pero antes de llegar a ese punto voy a hacer una mini introducción, ¿no? Dejando claro que Edgar Davids pues ya era un jugador muy importante cuando llegó al Barça. Era muy importante por dos trabajos que había realizado, fundamentalmente en el Ajax y en la Juve. En el Ajax formó parte de ese equipo, bueno, impresionante, uno de los mejores equipos de la historia, como es el Ajax de Van Gaal. Consiguió, si no me equivoco, llegar hasta la temporada... Sí, estuvo en la temporada 95-96, creo que fue en la 96-97 cuando le ficha el Milan. Le ficha el Milan en la 96-97 y juraría que con Kluivert, que habían fichado a los dos, y hace fracasar a los dos. Precisamente el Milan, vamos, una chapuza de proyecto deportivo absolutamente penoso que hizo fracasar a los dos de los jugadores más prometedores del fútbol europeo y mundial. Y la Juventus pues estuvo lista, estuvo muy inteligente para rápidamente sacarlo del Milan y ficharle a Davids y conseguir sacarle, por supuesto, máximo rendimiento y convertirle en uno de los jugadores, pues lo que ya se veía en el Ajax, ¿no? Uno de los jugadores más importantes del mundo en el centro del campo. De la Juve pues llegó a echar hasta la 2002-2003, parte del 2003-2004, él vino en el mercado de verano de la temporada 2003-2004, perdón, mercado de invierno de la temporada 2003-2004, cuando ya tenía 30 años, es decir, ya estaba entrando en la etapa final de su carrera. Y aquí es donde entra pues la parte sobre todo que quiero comentar. Antes de eso, dejar claro el perfil de jugador que era Davids, ¿no? Davids fue un jugador sobre todo de trabajo defensivo. No voy a decir tanto como Makelele o como Gattuso, pero sí que era un futbolista que era muy importante en la presión, muy importante, muy rápido para salir a la presión, buena visión de juego para estar bien posicionado y encima con un nivel de resistencia espectacular. Entonces, digamos que presionaba en el centro del campo pues como uno de los mejores del mundo. Eso siempre fue así durante toda su etapa, además con balón, sin ser, por supuesto, para nada un jugador del perfil Xavi, Iniesta, etcétera, no era un organizador, pero sí que era un jugador correcto en el pase, en la asociación, y luego aparte con fundamentos técnicos y velocidad para ser un jugador capacitado para hacer acciones individuales de mérito en el desborde, ¿no? O sea, en el desborde a la hora de proteger la pelota. Por eso era un futbolista pues muy importante en el centro del campo. Y que, como digo, fue absolutamente crucial para nuestros intereses. ¿Por qué tan crucial? ¿Por qué tan importante? Pues bueno, en diciembre de 2003, después de la era Gaspart, que fueron esas temporadas 2000, 2001, 2001, 2002 y 2002, 2003, esas fueron las tres de Gaspart, llega a Laporta, la primera es la temporada 2003-2004 y evidentemente había destrozado tanto el club deportivo y económicamente que, pues claro, había que empezar desde abajo. Desde abajo no había cimientos, no había estructura, no había nada. Entonces, evidentemente, aquella era una temporada de transición. El inicio costó terriblemente. Por eso digo que los que siguen pretendiendo vender que fue Ronaldinho y tal, siempre los voy a desmontar con este argumento. Es un hecho. O sea, esto, a diferencia de lo que suelo decir siempre en mi opinión personal, pues hay opinión personal y hay hechos. Y el hecho es que en diciembre de 2003 el Barça estaba en media tabla, recibiendo palizas en la Rosaleda, un 5-1 del Málaga de Salva Ballesta, haciendo el ridículo, dando asco, ofreciendo un rendimiento deplorable. Y sí, Ronaldinho brillaba. El esquema era el 4-2-3-1, jugaba de 10 clásico, Ronaldinho, es decir, delante del doble pivote, por detrás del 9, y era el único que brillaba, bueno, como siempre Puyol, claro que Puyol siempre ofrecía un buen rendimiento, pero era el único realmente pues que no
en fin, no veía que se devaluara, ¿no? O sea, Ronaldinho seguía destacando, ofreciendo un buen nivel, pero el equipo ni presionaba bien, en ataque no era nada del otro mundo, en defensa era un desastre, sin equilibrio, y evidentemente se necesitaba tener las ideas muy claras, muy claras. Y ahí fue donde, lo he comentado otras veces, ¿no? Donde se empezó a separar la dupla, que realmente no sé si se puede llegar a llamar así, Laporta-Rosell. Laporta era el presidente, Rosell el vicepresidente deportivo. Se supone que tenía un peso muy grande en las decisiones deportivas, Rosell, pero Laporta decidió que no. Laporta decidió hacer caso a Johan Cruyff, que estaba sin un cargo oficial, pero era, digamos, una voz en la que se apoyaba Laporta. También Chiqui, que era el director deportivo, Chiqui Begiristain, el actual director deportivo del Manchester City, era el director deportivo del Barça en aquel momento, y Rijkaard el entrenador. Rosell quería echar a Chiqui, a Rijkaard, entre otros, también a jugadores como Xavi, Valdés, y por supuesto que Laporta se alejara de Cruyff, ¿no? Él quería apostar por el camino brasileño, quería apostar por Scolari, quería apostar por fichar a jugadores brasileños como Luis Fabiano y Baptista. ¿Por qué Luis Fabiano y Baptista? Porque aquí es donde entra una de las grandes claves del fichaje de Davids, que en aquel momento los medios de comunicación pretendían contar que lo que necesitaba el Barça era un 9, que faltaba un finalizador, ¿no? Como pretendiendo vender que el equipo no está tan mal, no está tan mal, cuando era un equipo deplorable. O sea, que te ha metido 5 el Málaga, tío, que tú no puedes pretender decir que te mete 5 el Málaga porque te falta un 9. O sea, es que no es normal. Y por suerte, pues no se hizo caso a Rosell. Y de verdad que no quiero faltar al respeto, ni yo no digo que sí, o sea, claro que agradezco gestiones realizadas, pero no tenía razón, no la tenía. Y menos mal que no se le hizo caso, menos mal que se hizo caso a Cruyff. Se hizo caso a Cruyff y ¿por qué se apostó? Por dar continuidad a Rijkaard, por supuesto por darle apoyo a Begiristain, y en vez de fichar a un 9, no se fichó un 9, lo que se hizo fue pedir la cesión de Edgar Davids a la Juventus. Cesión para lo que quedaba de temporada. En aquel momento no estaba pues jugando con la Juve, todo lo que él quería, y entonces el Barça consiguió la cesión para la segunda mitad de la temporada. Llega Edgar Davids y no funciona inmediatamente, es decir, él sí empieza a rendir, pero se necesitó de un cambio de esquema, de un cambio de estructura, un cambio de funcionamiento global que provocó, por ejemplo, que Ronaldinho pasara a jugar en la zona de 10, de 10 clásico, pasó a jugar acostado a la banda zurda, con ese rol que a partir de ahí empezó a ser muy clásico y es muy habitual hoy día en el fútbol, hasta el punto de que acabó con la figura del extremo clásico, donde los mediapuntas pues caían a banda y rompían hacia adentro. En vez de desbordar y buscar línea de fondo, rompían hacia adentro, filtraban pases, en fin. Digamos que Ronaldinho en esa posición empezó a funcionar. Yo reconozco que en aquel momento no me gustaba la idea, o sea, lo reconozco totalmente, pero tenía toda la razón. Funcionó perfectamente y no solo se cambió Ronaldinho a esa parte, sino que el centro del campo, en vez de ser de 2, con Xavi y Cocu, que eran los que jugaban antes, pasó a ser de 3, con Cocu como pivote, Xavi por delante como organizador puro del equipo y Edgar Davids como guardaespaldas de Ronaldinho a las espaldas de él, ¿no? O sea, conste que en aquel momento Ronaldinho presionaba, nada que ver con el Ronaldinho de después, pero ahí incluso presionaba, no al nivel de todo, pero sí que metía presión, estaba concentrado, etcétera. Y como digo, pues ahí es donde Davids tuvo esa enorme importancia. Enorme. O sea, el nivel con el que vino aquí con 30 años, dando, una intensidad absolutamente impresionante. O sea, es que era una diferencia enorme. Enorme. O sea, en el mes de febrero de 2004, el equipo ya empieza a funcionar de una manera que fue increíble, ¿no? Yo recuerdo empezar a sentir esa emoción, ¿no? De ver los partidos, ver que el Barça no solo estaba sumando buenas victorias, sino que veías los partidos y dices, vaya, por primera vez en muchos años casi no nos llegan a puerta, o sea, qué bien, ¿no? O sea, me empezaba a ilusionar y evidentemente ver a Edgar Davids rindiendo a ese nivel, jugando bien el balón, realizando acciones individuales de mérito, trabajando en la presión, pues ya digo, con una fuerza enorme, yo creo que fue fundamental. Porque igual sin Davids podríamos conseguirlo, es decir, sin Davids
con otro jugador de unas características parecidas, igual podríamos haberlo conseguido. De hecho, seguro que lo hubiéramos podido conseguir si el equipo, digamos, hubiera pasado... Bueno, lo que pasó después, que Davids no continuó, llegó Deco y el equipo siguió funcionando. Pero me refiero que fue importante, sobre todo, yo creo, lo que transmitió el hecho de tener a Davids. Porque el equipo, ante ese cambio para el 4-3-3 y después de venir de tantos años de mediocridad, yo creo que el equipo pasó a creérselo. O sea, pasó a creérselo, empezó a sentir que todo funcionaba bien y Davids tenía una importancia enorme en eso. Enorme. De hecho, siempre recordaré el partido en Mestalla de esa misma temporada. El Valencia ganó aquella liga. El partido en Mestalla debió ser por el mes de marzo, yo creo, marzo o abril, donde fuimos a jugar sin Davids ese partido. Estaba sancionado y su posición la ocupó Gerard López, que entrenó al Barça B estos últimos años, antes de Pimienta. Y recordaré siempre que en aquel partido, pues, vamos, lo vi sobre todo pensando en que si el Barça conseguía competir bien, efectivamente había vuelto el Barça grande, el Barça para competir con cualquiera, porque el Valencia en aquel momento, y más en Mestalla, era un equipo durísimo. Y efectivamente el Barça de nuevo fue solvente en defensa y acabó ganando el partido precisamente con gol de Gerard, de cabeza. Si no recuerdo mal, fue Gerard el titular. Ahora mismo tengo dudas de si jugó el de titular o salió en la segunda parte. Creo que había marcado en un córner de cabeza. Y vamos, reconozco, y me da un poco de vergüenza, pero reconozco que lloré aquel día. Lloré con aquel gol. O sea, viendo aquel Barça tras 3 años de vergüenza, tras 3 años humillado, siendo un equipo de mierda, ver que por fin había vuelto el Barça para competir con absolutamente todos era impresionante. Y aparte ver que lo había hecho sin Davids. Porque, claro, si en aquel momento pensaba, Dios mío, pues la importancia que tiene Davids, ¿no? Que es el fundamental, pero el equipo supo defenderse también sin él. Supo ser un equipo equilibrado también sin él. Pero la cuestión es que Davids obviamente nos daba un plus en todos los sentidos. Era un jugador que para mí hizo mejor todavía a Ronaldinho. De hecho, siempre insistiré que el mejor Ronaldinho que vi fue el de esa temporada. El de la 2003-2004 y sobre todo ese tramo final de 2004. A partir de que llega Davids, le cubre la espalda, le libera un poco y sobre todo pues se focaliza el juego en Ronaldinho, ¿no? Que aparte estaba en plenitud física, y la mezcla de las dos cosas pues provocó que Ronaldinho estuviera muy vivo, que sacara su máximo rendimiento. Después el Barça no le renovó. Estuvo en negociaciones para que continuara, pero no llegaron a acuerdo. En buena medida porque el Barça fichó a Deco y apostó por Deco en esa posición. Recuerdo que no me sentí nada seguro y nada cómodo cuando se fichó a Deco y más prescindiendo de Davids, ¿no? O sea, yo estaba aterrorizado, pero me sorprendió muchísimo Deco con su esfuerzo, con su trabajo, con su capacidad organizativa, concentración, profesionalidad en esos primeros años. Fue impresionante. Realmente creo que no hice un vídeo sobre Deco y Deco es otro jugador para hacerle un vídeo, desde luego. Pero ya digo, lo de Davids es una importancia enorme. Lo que nos dio en la presión, lo que nos dio... Yo creo que fue sobre todo convicción, porque aparte era un jugador de peso, es decir, cuando el Barça ficha a Ronaldinho, pues es un jugador muy mediático, tenía mucho más peso Ronaldinho que todos los jugadores que teníamos en la plantilla en aquel momento, a pesar de que teníamos a Kluivert, a pesar de que teníamos a jugadores importantes como los de Burr, Ronald ya no estaba Frank, estaba Luis Enrique, pero ya se habían devaluado tanto que al nivel de Ronaldinho no estaban. Y cuando llega Ronaldinho, pues trae esa ilusión, ¿no? Trae esa fuerza para el grupo, pero no sirvió, no bastó solo con eso. Cuando llega Davids, llega también un jugador de esas características, un jugador muy mediático, a pesar de que ya tenía 30 años, era un jugador muy, muy mediático, que lo había sido todo en el fútbol, y creo que eso, mezclado con esa fuerza que imprimió, esa intensidad, ese carácter que imprimió al centro del campo, nos dio mentalmente, no solo tácticamente, sino mentalmente, lo que necesitaba el equipo en aquel momento para dar un salto de calidad y para convertirse en lo que nos convertimos posteriormente, y hasta hoy. 15 años donde, salvo pequeñas cositas, casi todo ha sido fantástico para el Barça. Y sé que algunos me dirán que exagero, que Davids no tuvo tanta importancia, etcétera, etcétera. Para mí, crucial, fundamental, imprescindible. La presencia de Davids, desde lo táctico y desde el peso que él tenía como jugador,
para mí fue brutal. Y si tengo que hacer una lista de los mejores centrocampistas que vi en mi vida, Davids está en ella seguro. Porque centrándome solamente en lo que es él como jugador, ya digo, lo que te aportaba ese jugador en defensa es algo que hace la diferencia. Al igual que jugadores como Gattuso o como Makelele, que bueno, fueron jugadores siempre tremendamente devaluados o infravalorados, porque en el fútbol pues no está bien el destruir el juego. No está bien que, o sea, eres un tuercebotas, ¿no? El que destruye el juego es un tuercebotas para los medios de comunicación, e incluso hasta los propios jugadores se acaban creyendo esas historias, cuando realmente no. Jugadores como Makelele, como Gattuso, etcétera, son fundamentales, y de hecho lo demuestra el hecho de que Davids estuvo en uno de los mejores equipos de la historia. Gattuso estuvo también en un equipo muy importante como fue el Milan de las Champions de Ancelotti, y Makelele pues también estuvo ganando Champions con el Real Madrid, aparte de, si no me equivoco, teniendo éxitos con la selección francesa. Creo que no llegó a ganar el Mundial, pero sí ganó la Eurocopa del 2000, no estoy ahora mismo del todo seguro. En todo caso, anda que no fue una gran alegría cuando Florentino Pérez decidió sacar a Makelele para meter a Beckham. Y por supuesto los medios de comunicación decían que Beckham era mejor, lo metieron a jugar ahí de mediocentro a Beckham y decían que era mejor que Makelele, que corría lo mismo en defensa y además te daba pases de 40 metros. Eso decían al principio, cuando las cosas iban bien. Luego cuando pues las cosas empezaron a torcer a final de temporada, pues ya no hacían esos chistes. En fin, eso sería para otro tema, pero vamos, como barcelonista, profesionalmente, mi agradecimiento a Davids por todo lo que dio en aquellos meses, porque aparte no es nada fácil salir cedido y llegar a un club sabiendo que llegas pocos meses a lo mejor y que echas 5 o 6 meses y te vas. Y se adaptó, dio todo y ofreció, ya digo, un papel imprescindible para lo que es el Barça de hoy día. Nos sacó de esa situación, fue fundamental en salir de esa situación de desastre total en la que estaba metido el Barça. En fin, esta es mi reflexión sobre Edgar Davids. Os animo como siempre a que la caja de comentarios os recargue vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.